Muy bien, vamos a iniciar entonces con la continuación de la unidad que venimos viendo sobre argumentación. Vamos a iniciar de la siguiente manera. El ejercicio, el artículo que leímos la semana pasada sobre el coronavirus, el primero que encontraron en la lectura, vamos a tomarlo y vamos a ver cómo nos fue con ese ejercicio. La idea es retomar constantemente lo que se ha trabajado, saber qué se ha hecho bien, qué hay que corregir y bueno, me parece prudente dedicarle ese espacio inicial, porque en las revisiones que hice de lo que me escribieron, lo que me enviaron, vi que es necesario reforzar este tema de la argumentación. Algunos no lo habían hecho de esta manera, a algunas personas se les ha dificultado un poco, entonces pues vamos a continuar para dejar unas cosas bien reforzadas. En el primer punto de esa actividad, lo que se había indicado era saber o identificar la conclusión del autor, ¿sí? Algunos me escribieron en conclusiones como, por ejemplo, los estados asiáticos son autoritarios o tienen una cultura más orientada a la disciplina. Otros me comentaban en Asia se está dando el coronavirus. Otros decían el sistema está siendo desafiado. Es decir, una serie de cosas que pues, no son precisas con respecto a la conclusión. La conclusión como tal sería esta. Asia está enfrentando mejor la emergencia del coronavirus en comparación con Europa. Sí, Asia está superando, está tomando la ventaja y la delantera con respecto a las medidas en comparación con Europa. Esa era la conclusión del autor. ¿Por qué era esa la conclusión del autor? Acá yo dejo estas razones, ¿sí? Ustedes las pueden leer con mayor detenimiento, pero básicamente, ¿cuáles fueron las pistas para identificarla? La primera es lo que el autor está haciendo referencia todo el tiempo a lo largo del texto, ¿sí? Porque el autor no habla simplemente de Asia y se queda en ese tema, sino que por algún motivo él habla de Asia, de Europa, los está comparando, ¿sí? Y los compara para venir aquí al segundo punto que me da la idea o el indicio de que esa es la conclusión. Los compara no por el simple ejercicio de hacerlo o por que no tuviera nada más que decir al respecto, sino después del análisis dice uno es mejor que el otro, ¿sí? Asia es mejor que Europa. Tengan muy presente cuando realicen lecturas, redacten textos, las conclusiones o las ideas grandes del autor, las ideas generales, ¿sí? Las más fuertes, las principales, generalmente que llevan esa carga valorativa, es decir, como si el autor evaluara y dijera qué es mejor o qué está bien o qué está mal, ¿sí? En este caso es muy claro y el autor lo hizo inclusivemente en el artículo. Dijo, los asiáticos estamos enfrentando mejor la emergencia que Europa. Y ese mejor, pues me dice que es más cercano a lo que piensa y lo que siente el autor. Y de eso se trata en las conclusiones, de identificar qué es lo que el autor siente, qué es lo que piensa. En otros términos que vamos a ver más adelante, la conclusión tiene que ver con esa idea que el autor como que quiere que yo esté muy convencido, ¿sí? Vean el juego de la argumentación de la siguiente manera. Es una afirmación y el autor va a hacer todo lo posible y va a poner a disposición todos sus mecanismos para convencerme a mí de que eso que dice él es cierto. ¿Y él con qué me convence? Pues con pruebas, con datos, con otros razonamientos. Y de eso se trata, ¿sí? La conclusión es como esa idea que quiere introducir en mi cabeza. Eso es lo que quiere convencerme y hacerme ver, ¿listo? Bueno, vamos avanzando porque ya el resto de razones de estas cinco pues ya las tocamos a modo general. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, aquí está la demostración de cómo se llegó a esa conclusión. En la estrella, bueno, en esta figura de la parte superior izquierda pueden ver nuevamente la conclusión y en los recuadros pueden encontrar los datos que se soportan o las pruebas para llegar a esa conclusión, ¿sí? Si ustedes leen con detenimiento, pues están relacionados, tienen relación con la temática, están refiriendo al tema de la comparación de las cifras. Ustedes pueden pausarlo y verlo un poco más en detalle. Bueno, dicho esto, pasamos a una segunda parte o a una extensión de lo que venimos viendo sobre el tema de argumentación. Aquí vamos a ver el tema de la conclusión mucho más en detalle y de las pruebas de igual manera. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí yo hice una caracterización de la conclusión.
de esa idea principal y ustedes pueden verla o identificarla siguiendo los indicadores de cada una de esas columnas. ¿Sí? Quise iniciar por un ejemplo, creo que es la forma más cómoda y más sencilla que nos suele quedar para explicar algo. Y ese ejemplo, pues ustedes verán que cumplen con los demás indicadores. Entonces, un ejemplo de conclusión, hagamos de cuenta que yo hice todo un estudio que tiene que ver con música, con educación, con lectura, y la conclusión de mi estudio fue esta: escuchar música es favorable durante la lectura y otras prácticas de estudio. Si bien ese favorable resaltado en amarillo, pues pueden identificar la conclusión de una vez. Yo mismo estoy diciendo que favorable es decir algo que es bueno, ¿sí? Estoy diciendo que estoy dando mi punto de vista, estoy evaluando algo como bueno, como malo, es decir, subjetivamente le estoy dando mi evaluación, mi examen, lo estoy aprobando o desaprobando, ¿sí? En este caso estoy aprobando la música con respecto al estudio, ¿sí? Para el aprendizaje. Y la idea es que se guíen, se basen en esto para las conclusiones. Ese ejemplo de la izquierda, pues, es como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Más o menos cómo se redactan. eh, Tiene que cumplir con los requisitos que están más adelante, con los cuatro siguientes. El primero es lo que ya había explicado. La conclusión generalmente lleva implícita, lleva en sí una carga valorativa, ¿sí? Donde el autor juzga o dice que algo sea bueno, algo sea malo, aprueba o desaprueba algo o sospecha de algo, ¿sí? Entonces aquí es, por ejemplo, notable, yo coloqué escuchar música es favorable, pues se pueden guiar por categorías es como esas que yo coloqué abajo. Cuando dice que algo es bello, es desagradable, sí. Cuando le da como su evaluación y su examen a la temática que se está tratando, esa es una pista grande de la conclusión. ¿De qué otra manera pueden identificar una conclusión? Generalmente están redactadas como si fueran la recomendación o la sugerencia que a un experto en la materia, ¿sí? Yo, por ejemplo, dije, escuchar música es favorable durante la lectura y otras prácticas de estudio. Estoy con toda confianza, como si fuera ya todo una persona muy letrada, muy ilustrada en el tema. Estoy diciendo, pues, de manera implícita, que la gente debería escuchar música para favorecer su desarrollo de aprendizaje. ¿De qué otras maneras o qué otras oraciones cumplen con esa redacción y qué otras oraciones me pueden dar la pista de que hay una conclusión? Si están escritas a manera de sentencia, ¿sí? Aquí está también la cumple, por ejemplo, ¿sí? Parece como una verdad absoluta, como algo que es incuestionable, indiscutible. Generalmente ahí encuentran em, las conclusiones. Parece una ley natural, ¿sí? Como que si yo aplicara e hiciera este ejercicio de escuchar música cuando estoy en práctica de estudio, siempre me va a favorecer. También está redactada de esa manera. ¿De qué manera puedo identificar las conclusiones o me puedo tener un indicio haciéndome estas dos preguntas que yo les hice desde el inicio? Puedo identificar la conclusión si me pregunto a mí mismo cuál es la idea profunda que el autor quiere poner en mi cabeza, ¿sí? ¿Cuál es esa idea de la que intenta convencerme? ¿En qué es lo que insiste? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido, la razón de ser de que me explique todo lo que está haciendo? Entonces ahí la van a encontrar. ¿Y a qué corresponden las conclusiones? Pues son cosas derivadas de la reflexión, ¿sí? Yo en la conclusión jamás puedo colocar un dato, ¿sí? Como los que vamos a ver en los ejemplos a continuación, sino que tengo que trabajar sobre los datos, sobre las pruebas. Eso me hace reflexionar, ¿sí? Me hace pensar a mí en cuál será la ley detrás de cómo funcionan las cosas y es la que yo planteo, ¿sí? Cuando digo que es abstracta me refiero a eso. No me voy a un ejemplo en concreto, sino que doy o me aventuro a dar como una gran ley, como un descubrimiento general que va a aplicar a las demás dinámicas ahí en adelante. Caso contrario sucede con las pruebas. En las pruebas que ya la hemos visto en otras ocasiones, en otras lecturas, pues vemos que suelen corresponder a hechos, ¿sí? A datos, es decir, a cosas que otras personas han visto directamente y han registrado, han descrito cómo sucedieron. Aquí yo coloco, por ejemplo, dos ejemplos acá, valga la redundancia, de pruebas que tienen que ver con la conclusión anterior, con la conclusión de que la música es favorable para las prácticas de estudio y para el aprendizaje, ¿sí? Yo aquí cito un estudio en el cual se dice que se desarrolló una práctica con niños que necesitaban apoyo académico, es decir,
que iban mal en el colegio en alguna materia y que en vez de ponerles las guías de recuperación, los talleres y todo eso, pues hicieron unas actividades con música y mejoró el rendimiento de ellos. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene que ver con la idea que yo sostengo anteriormente de que la música sí es favorable para el desarrollo y para el aprendizaje. Y el segundo también tiene que ver. Es un estudio, bueno, este ya es bastante conocido, con unas piezas musicales de Mozart que se le colocaron a algunos jóvenes y pues los resultados que arrojaron es que ellos mejoraron en unas pruebas académicas. Estas dos pruebas pues son suficientes, bueno, suficientes no en el sentido absoluto, pero pues con estas dos pruebas digamos que son ejemplos que ya pueden tener claros y en los que pueden basarse para ver la relación entre esto y la conclusión anterior. ¿Listo?